Buen día. Hoy de nueva cuenta vamos a continuar con el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. La vez pasada vimos ya lo que fue la carta a Éfeso. Hoy estudiaremos lo que es la carta a Esmirna y la carta a Pérgamo. La carta a Esmirna dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, primeramente se reitera que este mensaje viene de Dios y de Jesús. Y dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dios sabe todas las cosas, aún en lo más íntimo de cualquier persona o de cualquier congregación. Conoce lo bueno y conoce lo malo. Y en este caso dice: conozco tus obras, conozco tu tribulación. Sabe lo que haces, sabe lo que hago, sabe lo que hacemos todos. Sabe cuando sufrimos, se da cuenta que sufrimos. Y le dice a la iglesia de Esmirna: y conozco tu pobreza. Y le aclara: pero tú eres rico. Dice: y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos aquí algo similar a lo que fue en la carta a Éfeso, en lo tocante a los que se hacían llamar apóstoles, o que se hacían pasar por apóstoles de Jesús. Dice: y no lo son. O sea, Dios sabe quién es apóstol y quién no. Dios sabe quién es judío y quién no. Y lo curioso es que hay gente que se quiere hacer pasar por apóstol de Jesús, y también gente que se quiere hacer pasar por judíos y no lo son, dice aquí. En este caso dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga pues era el centro de reunión de los judíos, donde recibían la enseñanza de la Torá, o sea, lo que es parte del Antiguo Testamento, lo que es la ley de Moisés. Dice: son sinagoga de Satanás, o sea, se reúnen para obedecer al enemigo. Satanás es el adversario de Dios y por lo tanto es nuestro enemigo también. Y en alguna parte de la Biblia, pues en las cartas de Pedro, dice Pedro: Satanás es el enemigo de nuestras almas. En algún otro momento tendremos oportunidad de platicar sobre qué pasa con este tipo, Satanás. O sea, cuál es su odio hacia el ser humano y su odio a Jehová, pues. En este caso, aclara bien: Jesús, conozco todo. Conozco lo que haces, lo que sufres, si tienes necesidad o no. Y también conozco y sé de los casos de la gente que se quiere hacer pasar por judíos y no lo son, sino simplemente son una mera pandilla de Satanás. Y luego advierte a Esmirna, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
No temas en nada, dice Jesús, aunque sufras, aunque padezcas, lo que sea que duela, no le hace, no temas en nada eso. Si al diablo se le da cierto permiso para actuar, así como sucedió con Job, que Dios reconocía en Job un siervo único. No había otro como él, dice Jehová ahí en el libro de Job. Pero Satanás dice, pues te sirve de pura conveniencia, te sirve nada más porque le tienes todo, le das todo, hace negocios y le salen bien, emprende proyectos y todo le sale bien. La tierra le produce, todo les produce, sus ganados que tiene son sanos todos. Todo está magnífico y lo proteges. Pero si le quitas eso que le has dado, vas a ver cómo va a renegar en tu misma presencia. Entonces Jehová le da permiso que le quite esas cosas, pero dice, a él no lo toques, no lo mates a él. Entonces, en este caso le está diciendo a una iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a actuar y algunos de ustedes los va a hacer caer en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días. Tú aguanta, aunque tenga que ser hasta la muerte, aguanta, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Esa es promesa de Dios. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos que al final de cada carta, a cada una de las 7 iglesias, les dice eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya habíamos comentado que eso significa, el que tiene oído, obedezca y acate lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego también dice una promesa, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces aquí aprendemos que hay 2 muertes. La primera muerte es cuando nos vamos de aquí de la tierra. Nuestra presencia ya no es contada aquí en la tierra. Y existe una segunda muerte, la cual nadie deseamos sufrir. Esa segunda muerte, dice el Apocalipsis, es el lago de fuego. Y ahí irán los que hayan rechazado a Jesucristo, junto con el diablo y los ángeles del diablo. Entonces esa es la segunda muerte. Esa no hay que sufrir esa muerte. Y para no sufrirla tenemos que aceptar a Jesucristo creyendo en Él en nuestro corazón. Así es como se evita llegar a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Ese es el mensaje a Esmirna. El mensaje a Pérgamo dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Recordemos que Juan ve una visión donde está un hombre, dice, semejante a Jesús de Nazaret, el cual, entre otras características, de su boca le sale una espada muy filosa, de doble filo. Y podemos también recordar que en el libro de Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es la palabra de Dios, eso que se ve en ese símbolo, es la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, o sea, Jesús dice esto.
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, es la iglesia que habita en la ciudad de Pérgamo, en aquella parte de Asia, repito, donde hoy es el país de Turquía. Y dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí se sabe que había antiguamente, hubo hasta inclusive 4 templos idolátricos. Uno de ellos era para Zeus, uno de los dioses de la mitología griega. Según esta religión griega, Zeus se le consideraba el padre de los dioses, o sea, el de más alto rango. En esa ciudad de Pérgamo existía un templo especial para este ídolo. Entonces se piensa que por ese motivo Jesús dice que allí en Pérgamo estaba el trono de Satanás, debido pues al sistema de adoración a este ídolo falso dios al que llamaban Zeus. Luego dice, le sigue diciendo a la iglesia de Pérgamo, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea, hace énfasis en eso. Ahí mora Satanás. Ahí le están prestando adoración a ese Zeus, y no solo a ese Zeus, sino a otros falsos dioses también ahí. Entonces, por ese motivo, le está diciendo: allí vive Satanás. Entonces dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es significativo. Definitivamente siempre reconoce cosas buenas de las iglesias cuando hay cosas buenas, y también le señala las cosas malas. Entre lo bueno que tiene Pérgamo, ahí la iglesia de Pérgamo dice que sigue predicando a Cristo, no ha negado la fe, ni aún en esos tiempos de tribulación que tuvieron, cuando un siervo de Cristo llamado Antipas, que según la tradición probablemente era como el pastor de la iglesia, antes que se escribiera esta carta, fue arrestado por órdenes de un emperador romano llamado Domiciano, para hacerlo y presionarlo públicamente para que renegara de Cristo, para que renegara de la fe en Cristo Jesús. Entonces Antipas se cuenta, según la tradición, que él no quiso renegar de Cristo, sino dijo: yo soy de Cristo y Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías dado por Dios para salvar a todo aquel que cree de cualquier parte del mundo. Entonces Antipas se negó a obedecer a Domiciano, y por ese motivo Domiciano lo mandó matar. Entonces fueron tiempos muy peligrosos, y aún así esta iglesia de Pérgamo retuvo el nombre de Cristo y no negó la fe de Cristo. Siguieron adelante. Ni más ni menos en esa ciudad donde dice Jesús: ahí vive Satanás. Y luego le sigue diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
leyendo el Antiguo Testamento podemos encontrar esa historia donde este profeta llamado Balaam, pues era un profeta viejo y era un profeta mañoso, se alquilaba, era un mercenario espiritual. Donde le pagaban dinero, él bailaba. Con todo y el conocimiento que tenía sobre Jehová, con todo y eso, él amaba las ganancias, amaba el dinero, o inclusive por miedo, pues él entraba a cosas chuecas. En este caso, Balac, que era enemigo de los israelitas, quería vencer a los israelitas y no podía. Le habló a Balaam y le dijo: maldíceme a ese pueblo para yo poder vencerlo. Balaam no lo pudo hacer porque Jehová se lo impidió, pero insistiendo Balac, se doblegó Balaam y dijo: bueno, pues ¿sabes cómo puedes vencerlos? Pues mira, no va a ser con espadas, no va a ser con nada de eso, pero hay algo. Tú haz fiesta, organiza fiestas a tus ídolos, como siempre lo haces, y manda muchachas guapas, hermosas, a que inviten a los muchachos israelitas para que vengan a la fiesta. Si logran tus muchachas convencerlos y venir y que coman cosas sacrificadas a los ídolos que tienes y a prestar a adoración mediante la fornicación delante de las imágenes, Jehová se va a llenar de ira y los va a castigar, entonces tú los vas a poder vencer. Entonces eso es lo que sucedió muchos siglos antes. Entonces todavía había gente que sabía eso y que sabía cómo hacer fracasar a los israelitas y por extensión pues a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces en esa iglesia de Pérgamo había gente que tenía esa práctica de hacer caer judíos y vaya, pues en ese momento probablemente hacer caer y prevalecer sobre los judíos, haciéndoles trampas, provocándolos para que pecaran. Y si pecaban, pues Dios se iba a enojar con ellos y tenía que proceder conforme a lo que está escrito, pues. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Es algo que también tenemos que poner atención y no caer en las trampas, porque aunque sea de mala leche, aunque sea a propósito de las personas hacernos caer para que Dios se enoje con nosotros, pues es de nosotros estar alerta y saber que siempre el enemigo está maquinando planes para hacernos fracasar. Entonces, alerta ahí, pues. Y luego dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya veíamos antes en la carta a Éfeso que también ahí tenían gente que tenía la doctrina desagradable a Dios, de los nicolaitas. Y también pues ese es un punto en contra de la iglesia, en este caso de Pérgamo. Y luego dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pues resulta ser que no es novedad que cuando nos hablan la verdad de Dios y nos hablan de nuestro pecado, de nuestros errores con la verdad, con la palabra de Dios, eso nos causa dolor y puede haber muchos efectos si no se nos advirtió a tiempo. Ya una vez que Dios interviene directamente, ya el asunto es muy extremo y es doloroso. Entonces por eso dice: por tanto arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir? Pues hay que hacer que las personas que traen prácticas de idolatría, adoración de imágenes, de cuadros, de esculturas de yeso, de madera, de metal, de piedra, de lo que sea, hay que hacer, mostrarles que Jehová se llena de ira porque la gente se incline ante un pedazo de tela, ante un cuadro, por más hermoso que esté el cuadro pintado, ante una escultura, por más hermosa que esté la escultura. A Jehová le hierve, por decirlo así, su sangre espiritual, pues, que haga uno eso, que se rebaje uno mismo y se postra ante un pedazo de madera, ante un pedazo de tela, o ante un pedazo de yeso o de piedra. Eso no está bien, o sea, eso es rebajarse uno mismo a una condición que es más baja que uno. Somos mejores que una piedra, pues, somos mejores los seres humanos creados por Dios, a su imagen de Dios. Somos mejores que una piedra, somos mejores que una escultura de yeso, de metal, de lo que sea. Entonces no está bien que nos inclinemos a cosas que no son Dios. Entonces Dios dice que es espíritu y se le debe de adorar en espíritu. Esto tenemos que siempre enseñarle a la gente. Si la gente dentro de las congregaciones no quiere acatar esto, y aparte de no acatar esto, se dedica a promocionar la adoración, que de la Virgen de no sé dónde, que del santo de los camotes, o como se llame, o del talismán fulano de tal, o de la cruz de quién sabe dónde. O sea, si la gente sigue promocionando la idolatría, pues, y no quiso arrepentirse, pues a Dios que les vaya bien, pero que no vayan a hacer tropezar a la iglesia, pues. Y eso se tiene que hacer con juicio justo. Dice Jesús: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con las medidas con que mides serás medido. Entonces, y también dice: no juzgues según las apariencias, sino juzga con juicio justo. Entonces, estas cosas tenemos que juzgarlas. No estamos hablando del juicio final, ni de un juicio para condenar, no. Simplemente estamos hablando de discernir una conducta buena de una conducta mala. Tenemos que ser capaces de discernir eso de manera justa. Y no debemos permitir que involucren en ese análisis de juicio personas que están llenas de los impulsos, de los sentimientos y de las emociones de la carne, pues, porque así se cometen muchas injusticias, sino gente que tenga el cerebro bien equilibrado y las emociones bien controladas. Esas son las personas que tienen que, y sobre todo personas que sean siervos y siervas de Cristo, pues. Tenemos que discernir eso y enseñar a la gente que es malo adorar ídolos. Ese es un pecado que Dios lo toma muy personal, y después de un tiempo, si no se corrige, si no hay arrepentimiento, se lanza a Dios con todo. Y cuando ya Dios interviene, es que ya la cosa se va a poner muy fea. Por eso dice: arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, dice, ya cerrando la carta a Pérgamo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que oiga, acate. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, dice la Biblia, lo que vence es nuestra fe. Y todo el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo, dice. Entonces,
se trata de eso, vencer al mundo, porque vivimos en medio de un mundo extraviado, perdido, y eso es obvio. Las redes sociales dan cuenta de eso, sin querer, queriendo, como dijo el chavo. Y la televisión, que todavía por ahí se enciende y da cuenta de eso. El mundo está extraviado, vivimos en medio de un mundo perdido y extraviado. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces hay que vencer, o sea, hay que estar cada día fuerte, firme en Cristo, y tenemos que vencer. ¿Cómo vencemos? Pues con nuestra fe. ¿La fe en qué? Pues la fe en Cristo Jesús. Es la fe que salva. Y luego dice, le daré una piedrecita al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir? Pues que para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, Dios tiene reservado un nombre propio, único, que nadie ha tenido jamás ese nombre, y solo nosotros lo vamos a tener. Eso es lo que significa el que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, nadie se ha llamado como tú te vas a llamar de parte de Dios. Un nombre único e irrepetible. No es como actualmente hay muchos Enriques, muchos Joséses, muchos Luises, muchas Marías, muchas, no sé, Bertas, qué sé yo, ¿no? Nombres repetidos. Digo, no hay nada de malo. No hay condenación por llevar nombres repetidos ni nada, no. Pero Dios tiene reservado algo todavía mejor. Un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Nuevo, que nunca se ha mencionado ese nombre. Y nunca nadie ha tenido ese nombre. Y cuando te entreguen esa piedrecita con tu nombre nuevo, a nadie más de los millones que se les va a entregar también una piedrecita blanca con su nombre, nadie de ellos va a tener ese nombre que tú tienes, que tú habrás recibido en esa piedrecita blanca. Eso significa. Esto fueron las cartas de Pérgamo y de Esmirna. En la siguiente entrega continuaremos con las siguientes cartas. Que tengan y sigan teniendo un buen día. Recuerden ponerle los pulgares arriba. Y muchas gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.